Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primera de Juan 4:7. Bienvenidos a su espacio, un enfoque a la familia con el ministerio Eclesiastés 4:12. Donde serán reveladas las más grandes historias que nuestro Dios nos ha mostrado por medio de su palabra para con nosotros. En compañía, en los próximos minutos, de sus pastores Benié y Nixon Colmenares, para bendecir tu vida. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos una vez más a su espacio Eclesiastés 4:12. Aquí pues quien habla con ustedes, su hermano Nixon Colmenares, en compañía de mi esposa Benié Colmenares en este día. Hola, muy buenos días a todos ustedes, mis amados hermanos. Espero este día se estén gozando en la presencia del Señor. El Señor es bueno, ¿verdad? Y sus misericordias son eternas. Así es, y igualmente tenemos aquí pues en compañía nuestra a nuestro hermano Israel González en los controles. Así que nos gozamos desde esta hora, sabiendo pues de que nuestro Dios nos ha traído para compartir una palabra que ciertamente, bueno, va a llenar nuestras vidas, y sí, igualmente los invitamos a comunicarse con nosotros a través del 656-790-2569, 656-790-2569. También puedes hacerlo a través de la red social Facebook y nos puedes encontrar como Benié y Nixon Colmenares a través de Ministerio Eclesiastés 4:12. Igualmente puedes comunicarte con nosotros directamente a través del 915-408-2425, 915-408-2425 y bien también al 915-621-8137. Ahí estaremos a toda tu disposición para compartir una palabra o si deseas conocer acerca de nuestro ministerio. Bueno, hoy realmente es un día espléndido, un día maravilloso donde nuestro Dios pues nos despierta con esas palabras que siempre están a la mano, ¿sí? Para la edificación de su pueblo, para edificación de cada uno de nosotros. Hoy vamos a traer un tema muy maravilloso que tiene que ver con el caso de Abraham y Sara en Génesis capítulo 12. Ahí vamos a hablar sobre un tema. La semana pasada hablábamos sobre el hecho de que en la relación conyugal o en el matrimonio, pues, realmente había que someterse. La palabra que leímos la semana pasada tenía que ver con la primera carta de Pedro en su capítulo 3, donde dice someteos unos a otros. Hoy pues vamos a hablar acerca de un llamamiento, de un matrimonio donde el hombre entra en el escenario y es a quien Dios pues llama aparte a salir fuera para así pues bendecir la vida de este hombre, y no solo de él, sino también de su esposa. Así que los invitamos a buscar en Génesis capítulo 12, vamos a leer verso 4, el verso 5, y voy a invitar a mi esposa para que haga partícipe esa bendición de la lectura de esta mañana. Sí, así es, mis hermanos, pues aquí habla, ¿verdad?, de cuando Dios llama a Abraham, ¿verdad? Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Hermosa palabra esta mañana. Hoy en el día de la mañana, antes de amanecer, le decía, Señor, bueno, el tema de esta semana tiene que ver con el matrimonio. Y ya toda la semana había meditado sobre esto y había escudriñado. Pero muchas veces los que somos guiados, como dice la Escritura, el que es guiado por el Espíritu de Dios, ¿no? Así habla la palabra de nuestro Dios, nos enseña de que muchas veces los temas que vienen a nuestra vida son para compartir, para edificación. Y en este caso Dios quiso que habláramos de Abraham y de su esposa Sara. Sí, sabemos que también ahí nos relata acerca de que Lot también fue llevado por Abraham, pero la Escritura comienza diciéndonos que el Señor había llamado a Abraham y le había dicho que se fuera, le dijo, vete. La palabra vete es irse, dejar, salir, abandonar, ¿sí? El Señor llama fuera a Abraham y le dice, vete. La palabra es muy expresiva en el vocabulario, tanto hebreo como si buscamos también en el idioma original que se dio. Y nos damos de cuenta que la palabra vete tiene mucho que ver con abandonar.
sí, abandonar. Pero él le dice tu tierra y tu parentela, no le dice tu relación. No le habla acerca de abandónate a ti mismo, vete y haz todo lo que yo tenga que decirte. No, él le dice específicamente vete de tu tierra y de tu parentela, ¿ok? Y de la casa de tu padre. Abandona todo eso y sal, porque aquí tengo una encomienda para ti. Y el Señor le da, a ver, a Abraham le dice que de él haría una nación grande, que lo bendeciría y lo engrandecería y sería de bendición. Y dice la misma escritura que el que bendijese, pues Abraham, el Señor lo bendecería, y el que lo maldijese, él lo maldeciría. Pero realmente el Señor le dice a Abraham, mira, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿ok? En la promesa directamente el Señor se la está haciendo un hombre llamado Abraham, sal. Entonces nos damos de cuenta que Abraham inmediatamente corresponde a esta palabra y comienza entonces a orar según la palabra que le había dicho el Señor. Vemos allí que el Señor se representa en las Escrituras como Jehová, ¿sí? Realmente la misma palabra nos enseña a nosotros que era de edad de 65 años. Era un hombre muy maduro, un hombre que sabía lo que era bueno, lo que era malo, pero adicional a esto no sabía acerca de cómo nuestro Dios pues, había puesto sus ojos sobre él y que ahora lo había llamado para que fuera bendición sobre las naciones de la tierra. Y nos enfocamos entonces en la relación, ¿sí? Y aquí nos damos de cuenta que a pesar de que el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, el Señor nos indica a nosotros a través de la palabra y nos dice que tomó a Abraham a Sarai. La palabra Sarai significa princesa, ¿sí? Tomó a Sarai y dice la Escritura que era su mujer. O sea, cuando el Señor le dice, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, más no, lo que era tuyo es tuyo, tienes que llevártelo, así nos lo indica la Escritura. Entonces dice la misma palabra que tomó a Sara su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos los bienes que había ganado y las personas que había adquirido, ¿en dónde? Hay un sitio específico que también la Escritura nos indica, en Harán, en Ur, ¿sí? Y la Escritura nos dice que salieron pues hacia la tierra de Canaán y dice la misma Escritura, y llegaron a Canaán, ¿sí? ¿Quiénes llegaron? Llegó Sara, en el orden específico como lo nombra la Escritura, Sarai, Lot, los bienes que había adquirido, ¿sí?, en su tierra, y adicional a eso, aquellos siervos que también le acompañaban, ¿sí? Entonces ahí nos damos de cuenta de que la relación que estaba dentro de Ur, o bien estaba dentro de Aram, ya se había fomentado y nuestro Dios respetó esto y los trajo. Pero comienza una travesía y el mismo capítulo nos comienza a ahondar acerca de a dónde fueron ellos y a causa de qué. La misma Escritura nos enseña que ellos llegaron pues a la tierra de Canaán y habitaron en esta tierra y el Señor pues estaba con ellos y el Señor se apareció pues a Abraham. Y la misma Escritura también nos enseña a nosotros que él vivió en la casa de Dios en Betel, ¿sí? Y también nos dice que estaba ahí era la tierra del desastre, la tierra de la ruina, la tierra que no prosperaba, ¿sí? Pero nosotros nos damos de cuenta que en el momento que ellos habitan en Betel o en la casa de Dios, allí donde se le apareció el Señor, Abraham, dice la Escritura que entonces hubo una hambre sobre toda la tierra. ¿Y era quién? El portador de la bendición, era Abraham. Pero eso no exceptuaba de que se tenía que presentar algunas condiciones en las cuales nuestro Dios tenía que hacerse presente en la vida de Abraham, ¿sí? Porque él le dijo, yo voy a hacer de ti una gran nación y el que te maldiga lo maldeciré. O sea, él era el portador de la bendición, ¿sí? O el portador de la maldición para aquellos que se opusiesen también a él. Pero así como él era el que iba, por medio de él Dios iba a bendecir la tierra, también su relación iba a ser muy fructífera y muy bendecida. Y dice la Escritura que hubo entonces una hambre, ¿sí? ¿Y ellos a dónde fueron a habitar? A Egipto. A Egipto. Uh-huh. ¿Y qué dice la Escritura? Que tenía que Sara una apariencia como... hermosa. Oh, sí. Hay siempre una relación donde nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestro Dios también considera
no solo lo hermoso exterior, sino también lo interior. La Escritura nos dice a nosotros en Proverbios que engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme al Señor, esta será alabada. Hay una costumbre judía donde la mujer, antes de que comience el día sábado, sus hijos la alaban y su esposo la alaba. Esa es una costumbre que existe desde tiempos antiguos. Sí, esta Sara no iba a ser secta, porque de ella iba a dar el inicio de todo esto que nuestro Dios pues nos está mostrando hoy a través de la Escritura, de una relación. Ahora, en medio de esa relación, Abraham temía, a causa de que de la belleza de su mujer. Y de que él tenía temor de que lo fueran a matar cuando se dieran cuenta que era su mujer, porque iban a querer destruirlo a él para quedarse con ella. Por eso es que él tuvo temor, ¿verdad? Sí. Y ahí lo vemos en el versículo 11, dice, y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Sí, y fíjense que una de las cosas que él también le menciona a ella, y le dice, ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya, ¿qué? Para bien. Que me vaya bien. Por causa tuya. Y viva mi alma por causa de ti. O sea, que él se debía también a causa de la hermosura que tenía ella, ¿no? Entonces nos damos de cuenta que esta relación comienza una primera trama, o sea, una primera situación que nuestro Dios nos permite. Era el hombre portador de bendiciones, el hombre que iba a habitar en Canaán, el hombre que vivía en la casa de Dios, el hombre que tenía una mujer hermosa, que tenía una relación, pero que íbamos a ver a Egipto en primer lugar. ¿Y quiénes se iban a fijar en la hermosura de esta mujer? El faraón y los príncipes que estaban allí, ¿sí? Y él iba a temer, él sabía que había personas ahí que no tenían temor de Dios, pero lo que él no se dio de cuenta era que Dios también iba a intensificarse en la vida de él por medio de Sara, porque Sara venía a la relación con un propósito. Toda relación tiene en sí un propósito en Dios. Ninguna relación pasa desapercibida. El que diga, no, es que yo encontré a mi esposa y simple y llanamente con ella yo convivo, voy a tener hijos. No, cada relación tiene un propósito en Dios. Dios te llama y cuando te llama te dice a qué te llamó, qué es lo que vas a hacer. Entonces, en el caso de Abraham, él teme. Pero resulta que el Señor se le aparece a Faraón después que él toma a Sara, pero no se llega a Sara. Y el Señor reprende a Faraón y le hace ver que la mujer que él había tomado tenía marido. O sea, el Señor defendió esa relación, ¿sí? Entonces la misma Escritura nos dice a nosotros que hirió ¿quién? El Señor a Faraón, ¿a causa de quién? De Sara. Y aquí nosotros nos damos de cuenta que la misma Escritura nos dice en el verso 17, dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. No sé si le parece esto muy parecido a lo que ocurrió en Éxodo, ¿sí? Ya por primera vez vemos aquí que repercute una situación a causa de que le pertenece a nuestro Dios, ¿sí? Y en el caso de Sara, bueno, por causa de ella hirieron a Faraón. ¿Con qué? Con plagas. ¿Por qué? Porque ciertamente tomó una mujer que le pertenecía a un hombre que era profeta de Dios. En este caso, Abraham. Entonces, si nos damos de cuenta, la misma Escritura nos dice que Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Fíjense cómo él dice, tu mujer, o sea, es tuya, te pertenece. ¿Por qué me engañaste? ¿Sí? Y allí nosotros comenzamos a darnos de cuenta que la relación entre ellos era una relación que estaba enmarcada en Dios, ¿sí? Y toda relación enmarcada en Dios, como mencionamos hace unos minutos, Dios va a defender esa relación. Fíjense que tanto así que la misma Escritura nos enseña a nosotros que allá en Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, dice que Sara obedeció a Abraham llamándole Señor, ¿sí? Y dice que toda aquella que honra a su esposo, también pues es descendiente de Sara, ¿sí? Ahora bien, la Escritura nos enseña y nos sigue relatando durante muchos capítulos el hecho de esta relación, ¿sí? Y es que no solo Faraón quiso llegarse a Sara, sino también Amalek. Nos habla la Escritura. Más adelante en los siguientes capítulos nos damos de cuenta cómo Amalek también intenta echarle mano a Sara a causa de la hermosura de Sara. Y también vuelve a acontecer lo mismo. Abraham le dice, mira, que eres mi hermana. O sea, ya ella tenía como ese principio, ¿no?
Sabemos, pues, muchos saben de los lectores de las Escrituras que era media hermana de Abraham. Mas, sin embargo, nosotros nos damos cuenta que vuelve nuevamente nuestro Dios a defender esta relación, esta vez de Amalek. O sea, vemos un Egipto, un mundo que se presenta en primer lugar dentro de la relación, y luego vemos un Amalek que significa oponerse, ¿sí? Se opone en medio de esta relación. Ahora bien, si nosotros vemos la relación o el propósito de esta relación, la palabra venía a Abraham. Abraham es que se le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y él toma sus posesiones. ¿Y a causa de qué Sara es compañera de Abraham? Porque ella era quien iba a concebir la palabra de la promesa que nuestro Dios le había dado a Abraham. Es decir, ella era necesaria dentro de la relación. Nuestro Dios estaba defendiendo su palabra, porque Sara era parte de esa palabra. La misma Escritura nos enseña que ella concibió en tiempos ya pasados a Isaac, ¿sí? Y ella inclusive añadió una palabra, dice: y el que oiga de esto se reirá conmigo, ¿sí? Porque ya ella había dado a luz después de recibir la palabra de nuestro Dios de que concibiría, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Si nosotros leemos 11 capítulos continuos, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el 23, 25, nos vamos a dar cuenta de que después que ella da luz, Sara muere. El propósito de Sara, ¿cuál era? Dar a luz la promesa que nuestro Dios le había hecho a Abraham. Entonces, dentro de las relaciones, nada pasa desapercibido. Hay gente que dice: oye, pero es que mi relación, no sé qué pasa, entramos en Egipto y después se nos oponen muchas cosas. Bueno, déjame decirte que la primera situación que ocurrió con Abraham fue Egipto, fue el mundo. Fueron las situaciones que se presentaban ahí, el deseo, la apariencia, el engaño. Es muy de recalcar hoy en día de que las relaciones realmente, cuando el Señor nos llama, hay una benevolencia de parte de Dios. Eso lo habla la Escritura, dice que el que haya esposa, halla el bien y encuentra la benevolencia del Señor. ¿Qué es la benevolencia? El favor de Dios en medio de esa relación. Nuestro Dios va a defender la relación o el matrimonio porque es lo principal que se ante de la congregación. Hay mucha gente que le da prioridad a la iglesia, y es bien cierto, pero la iglesia no parte desde Jesús para acá, la iglesia está mucho antes, ¿sí? Si nosotros leemos el libro de Eclesiastés, donde dice el predicador, nosotros nos vamos a buscar lo que significa Eclesiastés, y Eclesiastés también significa iglesia. La iglesia está desde mucho antes de que nosotros ciertamente apareciésemos, pero el matrimonio está mucho antes de la iglesia. La primera iglesia o el primer lugar que siempre está establecido allí en las Escrituras siempre ha sido la relación entre el hombre y la mujer, y cómo nuestro Dios los llama, ¿sí? Y cómo nuestro Dios comienza a obrar dentro de la relación, y cómo comienza nuestro Dios a plantearse en el propósito de Él sobre una vida de un hombre y una mujer para la gloria de su nombre, para que su nombre sea exalzado y glorificado. ¿No fue así el caso de María y José? ¿Fue así? Así es. El Señor une relaciones, ¿verdad?, para su propósito, ¿verdad? No el hombre une relaciones, el Señor une relaciones para su propósito. Él tiene un propósito santo para cada relación. Por eso en la palabra también dice que vuestros hijos son santos, ¿verdad? También. Amén. Porque vienen debajo del propósito de Dios. El Señor es el que establece todas las cosas. Desde un principio el Señor ha establecido todas las cosas, ha puesto un orden en todas las cosas, ¿no? Muchas veces el hombre es el que se va tras el desorden y tras las cosas de su mente, muchas veces apartándose, como tú dices, pasen diferentes procesos en la vida, ¿verdad? Donde tiene que pasar por Egipto, donde tiene que pasar por diferentes lugares, donde el enemigo pelea y se levanta a pelear contra los matrimonios, contra las familias. Entonces ahí es donde el Señor va siguiendo, protegiendo esa relación. El hombre es el que se sale de los planes divinos de Dios y de lo que Dios tiene, el propósito de Dios, ¿verdad?, en su relación. Pero el Señor siempre cuida de sus hijos. El Señor cuida de su descendencia porque ha sido llamada para una específica obra. Todos hemos sido llamados, todos los matrimonios hemos sido llamados para una específica obra que el Señor ya tiene
para nosotros. No es el llamado por casualidad, porque tú eres mi esposo, yo soy tu esposa y ya seguimos la vida como si nada. No, todos tenemos que ver cuál es el propósito de el llamado verdaderamente en nuestras vidas, sí. Aunque sea el llamado más fuerte, ¿verdad? En nuestras vidas, Abraham era el padre, iba a ser padre de las naciones, ¿verdad? Padre de la fe, pero aún así fue muy necesaria su esposa para formar, ¿verdad? Para llegar a ese punto de cumplir el propósito de Dios. La esposa era sumamente necesaria porque de ahí nació la descendencia. Amén. Si nosotros nos damos de cuenta, la Escritura nos relata a nosotros muchas historias de personas que tuvieron su propósito, ¿sí? Ninguno pasó desapercibido. Ana tuvo su propósito en el Señor para dar a luz a Samuel. Luego que entrega a Samuel ya no se habla más de Ana. La Escritura también nos habla de la Sulamita, la mujer que atendía, veía al varón de Dios que siempre iba a la ciudad, le hizo un lugar donde él pudiera descansar y ya luego vemos que ella tiene un hijo. Luego del hijo muere, llama al varón de Dios, le dice, ¿acaso te pedí yo hijo? Y el varón de Dios va ahora y realmente ya luego que la Sulamita no la nombran más. El servicio que ella tenía para con el hombre de Dios era algo que también estaba dentro de su relación, ¿sí? Nosotros vemos mujeres como Abigail, vemos mujeres que estaban allí como Noemí, mujeres que tuvieron su propósito, tuvieron su relación y tuvieron su propósito, pero se cumplió ese propósito. Igual vemos a hombres de Dios como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Gedeón, vemos a hombres como Yeste. O sea, vemos a hombres de Dios establecidos también y que cumplieron también su propósito, como el caso de David, el caso de Salomón. O sea, el caso de José, el carpintero, el padre, según lo que habla la Escritura de Jesús, pero sabemos pues cómo la Escritura se plantea allí, o Zacarías. Vemos Osea, un hombre que también Dios usa. O sea, cada uno tuvo un propósito y dentro de nuestras relaciones también es así. Yo creo que hay, en el caso mío, por poner un ejemplo, una persona, un matrimonio que me habló de Cristo y esas personas hoy en día ya no están. O sea, hay una sola persona que queda con vida, la otra ya partió, pero el propósito de ellos era extender el evangelio, hablar la palabra, enseñar, instruir. Hay gente que tiene amor de Dios y gente que no tiene. Hay hermanos que hemos conocido, ¿sí? Donde simplemente están puestos allí simplemente como con amargura, pero aún esa amargura nos enseña a nosotros algo de Dios. Sí, hay gente que está dado a la enseñanza, hay gente que no tiene paciencia para enseñar, pero están puestos por Dios por algo, son matrimonios establecidos. Igualmente la Escritura nos habla de gente como Ananías y Zafira, que fue un matrimonio que fracasó en el llamado, pero vemos también a Priscila y Aquila, que fue un matrimonio que fue de mucho apoyo para el apóstol Pablo y que también instruyeron a Apolo acerca de lo que era la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces hay matrimonios que sí fueron dados por nuestro Dios con un propósito amplio, como cada matrimonio dentro de una congregación, un pastor y su esposa la pastora, también siempre están dados allí para instruir, para enseñar, para que uno no solo sea la ayuda idónea del otro, sino que también sea esa mujer que pueda ver aquello que el pastor no puede ver. Sí, yo creo que muchas veces el matrimonio está dado para que nosotros alcancemos el propósito de nuestro Dios. Porque si nosotros nos damos de cuenta al principio, el Señor vio a Adán que estaba solo. Y entonces el Señor no se equivocó, hay una ayuda que está allí para enseñarnos, para instruirnos y para que nazca la palabra. Y fíjate, muchas veces no se sabe de esa ayuda que está ahí, ¿verdad? Siempre, todo el tiempo. A veces la ayuda pasa desapercibida, porque a veces esa ayuda puede ser una mujer abnegada que está orando todo el tiempo y no se ve, y nadie lo sabe, ¿verdad? Pero Dios ahí la tiene con el propósito de que esté orando por su marido. A veces la mujer no puede salir a hacer las mismas cosas que el esposo, pero está siendo bendecida por el Señor, ¿verdad? Por el esposo que está ahí enfrente de la batalla y ella que está ahí orando por él, ¿verdad? Porque hay muchas mujeres que están ahí, ¿verdad? En cada hogar ahí metidas y que ellas a veces hasta se sienten que tienen dones, tienen cosas poderosas que Dios ha puesto en ellas, pero a veces hasta se sienten así como que yo cuándo voy a ser usada, Señor, no, pero ahí están fieles orando por el esposo. A veces hemos visto casos en lugares donde los pastores toman muy poco en cuenta a la mujer, porque hay todavía demasiado en diferentes ciudades que hay machismo y todo eso, y toman muy poco en cuenta a la mujer y la hacen un lado, ¿no? Cuando si no fuera por esa mujer, ellos no estarían ahí,
dando la palabra, instruyendo al pueblo, porque esa mujer se arrodilla, esa mujer clama al Señor por su esposo. Entonces hay muchas maneras de servir a Dios. Esa mujer está ahí educando a los hijos, está instruyéndolos en los caminos del Señor, que es tan importante que nuestros hijos sean instruidos en el camino del Señor, aun cuando son pequeños, porque dice la palabra de Dios que nunca ellos se van a apartar de Dios si tú los instruyes desde pequeños. Y es algo tan hermoso y tan importante, ¿no? Que nosotros tenemos diferentes etapas donde el Señor nos usa de una manera diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez ese niño que estás instruyendo en este momento, ese niño al rato va a ser un gran evangelista, un gran pastor. ¿Qué joven no fue por las oraciones de su madre, por la instrucción de sus padres cuando aún estaba pequeño? Porque dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y vamos a ver todos esos matrimonios, ¿verdad? Estamos hablando del matrimonio, cómo todos llevan a un mismo propósito y un mismo fin para la obra del Señor. Amén, así es, el matrimonio es nuestro enfoque principal, es esa dirección, porque hay muchos matrimonios que hoy en día están devastados. Lo que dice mi esposo es una realidad. Yo no soy de acá de México, yo soy ciudadano venezolano y he estado en algunos países donde Dios me ha permitido y he visto realmente muchas veces como el pastor obvia un poco el caso de la mujer, porque a pesar de que uno no tenga voz ni voto en una congregación donde Dios lo lleva a uno de visita, pero muchas veces uno se da cuenta y entre esas cosas que uno se da cuenta, uno ve realmente cómo el hombre a veces trata a la mujer. Y si somos propósito en Dios, debemos amar el propósito de Dios. Amén. Que está en nosotros. Así que bueno, voy a dejar a mi esposa para el cierre de este programa el día de hoy. Lo vamos a invitar para la semana que viene. Sí, mis hermanas, comuníquense con nosotros. Vamos a estar siempre presentes allí, atentos al 915-408-2425 o el 915-621-8137, o bien puedes hacerlo por acá por cabina y nuestro hermano Israel González los hará que se comunique con nosotros. Y así que no se desanimen aquellas mujeres, ¿verdad?, que están ahí, que a veces sienten que no encuentran un propósito. Usted es muy valiosa para el reino de Dios, mi hermana. Aún si no tiene esposo, está sola instruyendo a sus niños, anímese, porque el Señor hará grandes cosas en esos hijos que está instruyendo. No se desanime, siga adelante, siga confiando en el Señor. Padre, te damos gracias por esos matrimonios, Padre, aún por las mamás solas, aún por los padres solos, Padre, para que tú hagas tu obra preciosa en ellos, Padre, le des ese gran gozo, ese gran amor, Señor, por ti, Señor, y saber, Señor, que ellos están aquí cumpliendo el propósito santo y divino que tú has establecido. Bendice todas esas personas, Padre, todos esos padres y esas mujeres de fe, bendícelas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Hasta la próxima semana. Dios me los bendiga y hasta la próxima semana. Bendiciones. Mis amados, bendiciones. Y así concluye nuestro programa por el día de hoy, de un enfoque a la familia, con su ministerio Eclesiastés 4:12 y sus pastores Benier y Nixon Colmenares. Así que si deseas conocer acerca de nuestro ministerio, recibir oración o consejería, puedes hacerlo a través del 915-408-2425 o bien puedes hacerlo a través del 915-621-8137. Igualmente puedes seguirnos a través de las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter a través del ministerio Eclesiastés 4:12. Así que sin más que agregar, que el Dios del cielo te bendiga. La Voz FM.